Estamos en comunicación con Federico Montero para hablar de la situación que se está viviendo en Ecuador. Fede, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Eva? Y bueno, ahí un poquito conmovidos, complicados por lo que vimos el día de ayer en la televisión. La verdad que imágenes muy fuertes, parecían más de una película que de una situación de la realidad. Para recordarle a la audiencia, a quienes no vieron las imágenes todavía, estamos hablando de el asalto de una banda de encapuchados a un canal de televisión en Guayaquil, donde se veía con claridad el uso de armas largas, granadas, incluso explosivos que exhibieron, un hecho que conmovió obviamente al país, pero a gran parte de la región, y que se inscribe en una ola de violencia que venimos siguiendo en esta columna en cuanto cuento en Ecuador, pero que las causas inmediatas se remiten a la situación de una de las bandas que maneja la cuestión del narcotráfico en Ecuador y la presunta fuga de su líder, alias Fito Macías. Esta banda de los choneros es una de las principales bandas que organizan el narcotráfico en Ecuador. Se habla de la presunta fuga de Macías, de Fito Macías, del penal de Guayaquil, donde estaba recluido, porque en realidad las fuerzas del Estado no tienen el control de las cárceles, no saben si efectivamente él podría estar aún escondido en algún lugar de las cercanías o si se fugó hace un tiempo. Hay que recordar, Fito Macías, el líder de los choneros, es uno de los indicados como uno de los posibles autores intelectuales de lo que fueron los primero intimidaciones, amenazas y finalmente el asesinato de nada más y nada menos que el candidato a presidente en las últimas elecciones en Ecuador, Fernando Villavicencio, otro hecho criminal que conmovió al país. Fede, ¿cuál fue la respuesta de Daniel Noboa? Bueno, Daniel Noboa tuvo una respuesta secuencial, porque esta crisis que estalló con la toma del canal de televisión en realidad había sido precedida en los días anteriores por más de 30 situaciones de violencia, con policías secuestrados, motines carcelarios en distintos puntos del país. Eso fue el día anterior a la toma del canal de televisión. En este día Noboa había declarado el estado de excepción, que es una especie de estado de sitio que contempla la Constitución ecuatoriana. Pero luego del asalto al canal de televisión, avanzó en un decreto que establece que Ecuador vive, atención con esto, un conflicto armado interno. Esta es una figura que no está claro el alcance legal que tiene, pero apunta a la posibilidad de que las Fuerzas Armadas intervengan para reprimir, obviamente con armas letales, la criminalización, narcos, sí. Las bandas narcos, exactamente. Y de la mano de esta apuesta por el involucramiento de las Fuerzas Armadas en la represión, están dos propuestas políticas que él va a hacer, digamos, a futuro, que por un lado tienen que ver con un plebiscito para directamente legitimar a través de una reforma constitucional parcial de la participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad interior. Por ahora la seguridad interior en Ecuador está en manos de la Policía Nacional, que es una policía única en todo el país, que está fuertemente centralizada, pero se presume fuertemente permeada por elementos del narcotráfico en estos días. Y la segunda iniciativa que planteó el presidente Noboa a futuro es la construcción de dos megacárceles al estilo El Salvador, al estilo de las respuestas que ha dado Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, en relación a la contención de las bandas criminales. Yo te voy a tirar algunas cifras, Eva, para que nos situemos cómo la situación fue escalando la violencia social y política en Ecuador. En 2021, que es el momento donde se empezó a ver con mayor en los medios públicos la situación de la violencia a partir de una serie de hechos que sucedieron
fundamentalmente disparado por la crisis del anterior líder de la banda de los choneros, José Luis Zambrano, que fue asesinado en diciembre de 2020 y generó como una crisis interna. Fito Macías, el presunto prófugo, es líder ahora, pero no es un líder total de todas las bandas. En 2021, se decía, hubo 2.100 asesinatos. En 2002 hubo 4.600 asesinatos. Y 2023 terminó con 7.600 asesinatos. Estamos diciendo que año a año en Ecuador se vio como se iba duplicando la tasa de homicidios provocados por la violencia criminal. Y esto tiene que ver con 3 procesos de largo plazo que se están viviendo en Ecuador, que básicamente tienen que ver con el debilitamiento del Estado y la capacidad para regular la situación. Desde que Correa se fue del gobierno, estamos hablando ya desde 2017, esta situación se fue prolongando. Luego hay una serie de cambios en cuanto al circuito de la producción y distribución de la droga, fundamentalmente de la cocaína, donde Ecuador pasó de ser un país de tránsito a ser una base logística para distribuir la droga a nivel internacional, producto de los cambios que hubo en Colombia y en Perú. Si nos ubicamos en el mapa, Ecuador que está como en el medio de Colombia, digamos abajo de Colombia y arriba de Perú, y la salida al Pacífico en los puertos fundamentalmente de las ciudades que tiene Ecuador han sido tomados por los narcos. Y luego esta crisis interna de las bandas, fundamentalmente de los choleros, que hace que se haya salido un poco de control, no haya un control de ellos mismos de la situación. Así que en este marco general, la política interna ecuatoriana está conmovida, y me gustaría que escucháramos primero un audio de Rafael Correa, que está exiliado en Bruselas, pero hizo un llamamiento a la unidad nacional, aún con sus enormes diferencias con el presidente, frente al narcotráfico. Si te parece, lo escuchamos. Compatriotas, el país vive una verdadera pesadilla, algo impensable, inimaginable, hace muy poco tiempo, fruto de la destrucción sistemática del Estado de Derecho, de los errores, del odio acumulados todos estos últimos 7 años, y de los cuales hemos sido una de sus principales víctimas. Pero hoy es momento de la unidad nacional. Hoy es momento de la unidad nacional. El crimen organizado le ha declarado la guerra al Estado, y el Estado debe prevalecer, el Estado debe vencer. Presidente Daniel Noboa, tenga todo nuestro total, irrestricto respaldo. Por favor, no ceda. Cualquier error, nuestras discrepancias políticas, las discutiremos al día siguiente de la victoria. La patria nuevamente vencerá. Hasta la victoria siempre, compatriotas. Bien, escuchamos a Rafael Correa en el día de ayer con un mensaje al pueblo ecuatoriano y al presidente de unidad política para que las fuerzas del Estado puedan prevalecer sobre las bandas criminales, resguardándose luego un balance de por qué se llega a esta situación, que no lo deja de argumentar, pero lo pone en un segundo plano frente al conflicto que se ha desatado. Sí, un respaldo fuerte, un apoyo fuerte, ¿no? A Noboa, sin duda, digo. Sí, se concibe como una situación donde está en juego la estatalidad, digamos. Si Ecuador se va a transformar en una especie de Estado fallido, donde el Estado no puede garantizar los elementos básicos que hacen a la legitimidad del Estado, que es el monopolio de la violencia pública, digamos, que sean los únicos que pueden controlar quién ejerce la violencia a través de las instituciones del Estado. En este caso eso está puesto en riesgo por parte de estas bandas que asolan la situación en Ecuador. Y hay una serie de estos elementos de más largo plazo que nos dan también una reflexión, porque este debilitamiento del Estado que venimos viendo desde que la Revolución Ciudadana fue primero traicionada por Lenín Moreno, quien era el continuador de Correa, y luego en sucesivas elecciones donde hemos visto gobiernos pro mercado que recortan las capacidades del Estado y que no tienen la capacidad suficiente para hacer frente a las bandas narcotraficantes,
e incluso algunos mandatarios que eran asociados con esta lógica mafiosa delincuencial. Recordemos que el presidente actual, Noboa, es presidente por una situación de emergencia, tiene un mandato corto, porque el anterior presidente, Guillermo Lasso, tuvo que renunciar y convocar a elecciones generales para evitar el juicio político en el que iba a ser destituido, producto nada más y nada menos de los nexos de complicidad que se habían verificado entre su familia y la mafia albanesa. Entonces estamos diciendo que este debilitamiento del Estado no es un proceso independiente de la parasitación de las estructuras represivas, pero también de las estructuras económicas por parte de las bandas del narcotráfico. Y un elemento que se ha puesto en discusión en estos días en nuestro país tiene que ver con el peso que la dinámica de la propia dolarización ha tenido para que las bandas criminales que trafican con estupefacientes encuentren en Ecuador un lugar propicio para instalarse. Y el que lo explicaba y lo asumía como un hecho no es ni Correa ni ningún miembro de la izquierda ecuatoriana, sino el propio Daniel Noboa, antes de ser presidente, en una entrevista que le hicieron en su momento y que ahora ha circulado bastante y que me gustaría que la podamos escuchar también, si te parece, Eva. ¿Cómo es que ha avanzado tanto territorialmente el narco en Ecuador? Primero, porque no ha habido un control fronterizo real, porque nuestros puertos están totalmente desprotegidos, porque estamos dolarizados, también que eso es un elemento que ayuda al narcoterrorismo, no tiene que cambiar moneda, es simplemente entran dólares, salen dólares, no hay el rastro cambiario, y pues el Ecuador tiene también el tercer puerto de mayor volumen de contenedores en Latinoamérica. Es fácil el tráfico de esa manera. Primero es Santos en Brasil, segundo es Manzanillo en México y tercero es el puerto de Guayaquil. Entonces es un estado que se presta, si es que no tiene un control real portuario y fronterizo, a organizaciones narcoterroristas. Bien, elementos que son de preocupación respecto de Ecuador, pero también para tener en cuenta cuando se habla de la desregulación de la actividad portuaria en la Argentina, de las implicancias que podría tener la propia dolarización aquí, cuando se habla del recorte en la función del Estado, no solamente en relación a la dimensión de castigo a la criminalidad, sino en relación a un horizonte de posibilidades que a vastos sectores populares les den otro horizonte de vida que no sea integrarse en una banda de narcotraficantes. Mucho que pensar en la Argentina respecto de reflexión que ha hecho la propia Cristina Fernández de Kirchner, que siempre la traemos a colación cuando ella estuvo en Honduras, cuando desarrolló la cuestión de que los lugares que no los ocupa el Estado, los ocupa el narco. Así que bueno, hay que seguir atentos a la situación en Ecuador, se viven momentos de enorme tensión allí, hay que esperar lo que suceda en los próximos días para ver si se logra dar con el paradero de Fito Macías y ver si se comienzan a implementar las acciones que pongan a las Fuerzas Armadas junto con la policía para reprimir el delito organizado. Fede, la seguimos la semana que viene y bueno, vemos cómo sigue esta situación, ¿no? Que ya tiene estas jornadas tan intensas terminaron con 10 muertos, 70 detenidos, así que bueno, la semana que viene, por supuesto, y estos días también seguramente estemos analizando un poco más lo que esté pasando ahí en Ecuador. Sí, la seguimos con mucha atención y estamos atentos a cualquier situación que pueda surgir. Federico Montero, en Cuento Cuento.